Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en matemáticas, el cual es el tema de sucesiones. Entonces vamos a dividir esta parte por clases. Vamos a iniciar con la clase número uno, que va a ser acerca del concepto de sucesiones de números reales. Entonces, una sucesión de números reales se puede entender como una lista, valga la redundancia, de números escritos en un orden definido. ¿Ok? Es decir, yo puedo tomar la siguiente lista de números y organizarlos como A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y así A sub n y continuar. Pues estas sucesiones van a ser infinitas. Si nos interesan estudiar sucesiones infinitas, y entonces aquí debemos identificar lo siguiente, ¿no? A este señor A sub 1 lo vamos a llamar el primer término. Respectivamente este será el segundo término. Claramente este va a ser el tercer término, el cuarto término. Sí, ya creo que la idea se entiende. Tercer término. Y este va a ser el enésimo término. También se le puede llamar término general, ¿ok? Porque nos va a dar una estructura general, una fórmula para la sucesión, ¿ok? Entonces podemos empezar ya a entender, ¿no? Lo que en realidad es una sucesión. Va a ser, como entendida, como una lista, ¿no? De números, en este caso reales, organizados en este sentido, un orden, puede ser de mayor a menor o de menor a mayor, y lo podemos organizar con estas etiquetas. Entonces, es importante, ¿no? Entender que en realidad, pues, una sucesión, pues, se puede ver en términos, se puede entender en términos de una función. Entonces, de la siguiente manera, vamos a escribir aquí lo que vamos a entender como función sucesión. Hay una definición. Función sucesión. ¿Okay? Entonces, para entender un poco más la idea. Entonces, una función sucesión, es una función, pues el concepto de función que conocemos del cálculo es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales. Los números naturales que nosotros conocemos, ¿sí? Simbolizados por la letra n, o que también podemos enumerarlos, ¿no? Desde 1, 2, 3 en adelante, ¿no? Ese será el dominio. Y el codominio serán, pues, los reales, porque es una sucesión de términos reales. Entonces, por ejemplo, nosotros esta función definida de los naturales en los reales, lo que va a hacer es que cada vez que nosotros tomemos un n, ¿sí? Natural aquí, natural n, lo vamos a asociar a función f de n, y esto nos va a dar, pues, un valor, ¿no? Un valor que lo vamos a llamar a sub n.
¿Ok? Estos términos, que ya como podemos ver son términos reales, están pues determinados por lo que haga la función. Por lo que haga la función. Eh, entonces, en realidad, lo que nosotros queremos estudiar es esto, ¿no? Entonces, a ver, todos los números del rango de la sucesión, o sea, todos los que caen acá, ¿no? Son los elementos de la sucesión, ¿sí? Es decir, todos estos a sub n, vamos a ponerlos aquí, estos serán los elementos de la sucesión, que son los elementos del rango, ¿no? De la sucesión, del rango de la sucesión. Entonces, aquí vamos ya entendiendo, ¿no? Un poco más porque estamos hablando de sucesiones de términos reales. Entonces, una sucesión consiste en realidad de los elementos de una función sucesión. Básicamente es eso, listados en un orden. O sea, definiendo la función sucesión, nosotros podemos decir que una sucesión consiste de los elementos de una función sucesión listados en orden. Entonces, usualmente nosotros escribimos, como tenemos ahí, a sub n en lugar de denotar f sub n. Sí, simplemente eso. Eh, para el valor que toma la función. O sea, nosotros podríamos escribir f sub 1, f evaluado en 1, f evaluado en 2, f evaluado en 3, pero eso lo vamos a cambiar por a sub 1, a sub 2, que van a ser, pues, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Los elementos de la sucesión. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, pues, vamos a trabajar. Y otra cosa que va a ser importante, o sea, es el hecho de las notaciones que vamos a usar. ¿Ok? La notación. Entonces, para referirnos a una sucesión, digamos, la sucesión a sub 1, o sea, estos son los elementos de la sucesión a sub 2, a sub 3, en adelante a sub n, ¿cierto? También la podemos escribir como simplemente a sub n. Bueno, aquí en realidad eh, esta sucesión es infinita, ¿no? Esto debe continuar. No sabemos exactamente cuántos términos tiene, estamos diciendo que son infinitos. Entonces, donde miren que la parte que la podemos escribir de cierta forma, ¿no? Abusando un poco de la terminología, de cierta forma con una escritura más compacta, es poner llaves, ¿sí? Y simplemente poner el término enésimo. Y también, para ser un poco más específico, a veces es necesario, escribimos llaves a sub n e indicamos desde dónde estamos empezando a contar, desde n igual 1, o donde estamos empezando a enumerar o a etiquetar desde n igual 1 hasta infinito. Entonces, estas son notaciones que todas nos sirven para representar sucesiones. La primera es un poco más explícita, ¿no? Esta es más explícita, puesto que nos permite ver los términos de la sucesión uno por uno, ¿cierto? Los elementos de esa sucesión uno por uno, e incluso saber cuál es la estructura general. Pero si la queremos escribir de manera más compacta, escribimos de esta forma, a partir del término general, y luego los elementos los vamos a obtener simplemente reemplazando a n. Cada vez que reemplacemos a n, vamos a obtener uno de sus elementos. Y para ser un poco más preciso, podemos hacer la tercera notación, que es esta, que en realidad también nos está diciendo simplemente desde dónde empezamos a utilizar el valor de n, o sea, para dónde empezamos a etiquetar, ¿ok? Entonces, básicamente esa va a ser la notación que vamos a estar usando
y que siempre se usa en términos más comunes, y que en general, ¿cierto? El término enésimo es fundamental en el estudio de las sucesiones. Entonces ya vamos a ver un ejemplo. Bueno, vamos a ver varios ejemplos para entender un poco más esta parte. Entonces, ejemplo. Entonces, observe lo siguiente. El ejemplo nos dice, determine el enésimo término de las siguientes sucesiones. Entonces vamos a poner aquí A. Tenemos la primera sucesión, que es la sucesión un medio, dos tercios, tres cuartos, cuatro quintos, y así continúa, ¿no? Esta es la A, la B será lo siguiente. Menos dos tercios, un noveno, menos 4/27avos, 5/81avos, y así continúa, ¿no? A ver. Vamos a ver la C. Vamos a escribirla aquí C, que va a ser la siguiente. 0, 1, raíz de 2, raíz de 3, y así sucesivamente, ¿no? Y vamos por último a ver esta. 1, raíz de 3 medios, un medio, 0, y así. ¿Okay? Entonces miren que tenemos 4 sucesiones allí, las cuales queremos encontrar el término enésimo de cada sucesión. Solución. Entonces, a ver, para la primera, A, tenemos la siguiente lista, ¿no? De los elementos de la sucesión, que son un medio, dos tercios, tres cuartos, cuatro quintos y en adelante, ¿no? Entonces observe lo siguiente. Este es el primer término, este sería A sub 1. Vamos a escribirlo para que no haya confusiones. Este va a ser A sub 1, este va a ser A sub 2, A sub 3, A sub 4, pues luego sigue A sub 5 y en adelante. Entonces, observemos el patrón, ¿no? El patrón que existe en dicha sucesión. ¿A qué me refiero con el patrón? Entonces, note que el numerador va aumentando de uno en uno, ¿sí? Entonces, note que el numerador aumenta de 1 en, bueno, vamos a escribirla en letras, en palabras, ¿no? De 1 en 1, ¿no? Va aumentando de 1 en 1. Entonces, y el denominador empieza en 2 y luego aumenta de 1 en 1. Sí, está claro, ¿no? Entonces, observe que podemos plantear así que A sub n podemos decir que es n
sobre, o sea, n sobre n más 1. Observe que cuando nosotros reemplazamos, ¿cierto? A sub 1 es 1 entre 1 más 1, es decir, un medio. Miren que me está dando el primer término, primer elemento de la sucesión. A sub 2 es 2, que va asociado el n con el n, y abajo sería 2 más 1. Esto me da 2 tercios. A sub 3 me da 3 sobre 3 más 1, y esto es igual a 3 cuartos. A sub 4 me va a dar 4 sobre 4 más 1, que me va a dar 4 quintos. Y resulta que saber el término enésimo de la sucesión me permite saber en realidad todos los términos, todos los que yo quiera conocer. Por ejemplo, si yo quiero conocer a sub 5, simplemente va a ser 5 sobre 5 más 1, que va a ser 5 sextos. Y así todos los que yo quiera saber van a estar determinados por el término enésimo y simplemente sería reemplazar. Esa es una de las ventajas o la mayor ventaja que podemos tener de momento acerca de conocer el término enésimo, porque en realidad podemos conocer cualquier término, cualquier elemento de la sucesión, siempre que le demos el valor adecuado a n. ¿Ok? Entonces, un consejo, una recomendación con el estudio de las sucesiones, cuando queremos encontrar el término enésimo, es siempre intentar descifrar el patrón. ¿Sí? En muchas ocasiones es conveniente verlo, la sucesión, los elementos, los términos, como dos partes, ¿no? El comportamiento que existe en el numerador y el comportamiento que existe en el denominador. Otras veces es buena idea verlo como un todo. Entonces, cada ejercicio nos va brindando o nos va mostrando cuál es el camino a seguir de acuerdo al comportamiento, ¿sí?, de los términos de la sucesión. Debemos siempre tratar de encontrar un patrón lógico que se ajuste a todos los términos. Siempre es importante. Entonces, bueno, la segunda sucesión es menos 2 tercios, 1 noveno, menos 4 27 avos, 5 81 avos, y así. Vamos entonces a resolverla acá. La B. A ver, vamos a ver con el color normal B. Entonces sabemos que la sucesión es 2 tercios, menos 1 noveno. Era al revés, menos 2 tercios, 1 noveno, menos 4 27 avo, 5 sobre 581 avo, y así sucesivamente. Sí, eso era lo que teníamos, ¿no? De la sucesión. Vamos a verificar. Sí, efectivamente. Entonces, bien. Aquí, nuevamente, ¿no? Nuevamente, podemos hacer en realidad varias observaciones. Entonces, note que la sucesión tiene signos alternantes. Entonces, en realidad, ¿cierto? Empezando por menos, ¿no? O sea, menos, más, observe, empezamos con signo menos, luego sigue uno positivo, luego uno negativo, luego uno positivo, es ya, ¿cierto? Se sobreentiende que el que sigue después de 581 va a ser negativo, el siguiente va a ser positivo, y así. Entonces, es un patrón que hay que tener en cuenta. Entonces, observe, este va a ser A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, y de ahí en adelante, ¿no? Queremos encontrar a sub n. Entonces ya vamos viendo que hay un signo alternante, el menos.
¿sí? Hay un signo alternante, el cual es el menos. Luego vamos a seguir con nuestra observación, ¿no? Luego, ¿qué podemos ver? Podemos ver que el numerador tiene al 2, 1, 4, 5 y en un principio parece que no hay pues, que no tiene sentido, ¿no? Como que no hay un patrón. Pero si vemos en realidad, aquí primero descifremos, ¿no? Descifremos, tratemos de descifrar lo que sucede en el denominador, ¿sí? Tratemos de descifrar lo que sucede en el denominador para poder entender qué es lo que está pasando con nuestra sucesión. Y bueno, en realidad aquí hay que corregir algo, ¿no? Hay que corregir algo en la sucesión que creo que es un pequeño error que hay que corregirlo desde acá, que aquí es 3, ¿no? Es 3 para que tenga sentido, si no va a ser 3 o hubiésemos simplificado, si se hubiese simplificado podría quedar el 1 arriba, pero habría que cambiar algo ahí, ¿ok? Entonces, una pequeña disculpa aquí, simplemente es corregir esto, ¿ya? Ahora sí, entonces, en realidad mire que el numerador lo podemos ver, menos 2, 3, 4, 5, luego seguiría, es probable que sigan menos 6, luego 7 y así en adelante, ¿no? Entonces, ahora, es mucho más fácil primero fijarse en el denominador. Entonces, note, a ver, bueno, sí, vamos a escribir así. El denominador corresponde a potencias de 3. Entonces, es claro, ¿no? Observe que tenemos 3, 9, 27, 81, todos son potencias de 3. ¿Sí? Todos son potencias de 3. Y el numerador va aumentando de 1 en 1, pero empezando, siempre debemos tener en cuenta por dónde vamos a empezar, empezando con 2, ¿cierto? Empezando con 2. Entonces, a ver, ¿cómo describimos esta sucesión? Tenemos signos que se alternan, el numerador empieza en 2, pero a partir de ahí va de 1 en 1. Entonces, que el numerador empiece en 2 y a partir de ahí siempre va aumentando en 1, eso significa entonces que el término a sub n, de cierta forma, va a ser, va a ser de la siguiente manera. Va a ser 2, ¿sí? Podríamos ponerlo 2 para entender el primer término. Pero observe que si ponemos 2, lo estamos dejando estático. Entonces, en realidad, no podemos poner 2 así tan fijo, ¿no? O sea, no lo podemos fijar ahí porque luego cuando n empiece a variar, nos van a cambiar los números. Ese 2 no nos garantiza, ¿cierto? Que la sucesión se va a describir así. Entonces, a ver, sabemos que el primer término, cuando n vale 1, la sucesión me arroja un 2. Entonces, la única opción de obtener un 2 para n igual 1 es a n sumarle 1. ¿Sí? Entonces, n, que sería el asociado al primer término, a sub 1, por ejemplo, y le sumamos un 1 para obtener cuando reemplacemos a n por 1, ya automáticamente obtenemos el 2. Sí, aquí estaría. Cuando n vale 1, o sea, a sub 1 sería 1 más 1. A sub 2 observe que va a ser 2 más 1. O sea, el que debe quedar estático es el número que
va aumentando, ¿no? El número en el cual la sucesión va aumentando, que ya sabemos que va aumentando de uno en este caso en particular. ¿Ok? Sobre esto nos va a describir el numerador, o sea, pero solamente los números. ¿Ok? Todavía no estamos hablando de los signos. Y el denominador es fácil, porque son potencias de 3. Entonces, observe que empezamos 3, 9, 27, 81, pero observe que cuando A vale 1, tenemos el 3. Cuando A vale 2, tenemos el 9. Cuando A vale 3, tenemos el 27. Cuando A vale 4, tenemos el 81. O sea que para cada valor de n, vamos a obtener una potencia de 3. Entonces sería 3 a la n. ¿Sí? Observe que de momento solamente estamos describiendo las fracciones. Ahora, note que, ¿cómo hacemos con el signo? ¿Cómo hacemos con el signo? Para alternar el signo, ¿sí? Debemos poner menos 1 y ahora variarlo, ponerlo con una potencia a la n para que cada vez que n tome un valor, ya sea pospar o impar, nos dé el signo adecuado. Entonces, en un principio podríamos pensar en menos 1 a la n, pero menos 1 a la n deberíamos ver si se ajusta, ¿no? Cuando n vale 1, entonces vamos a obtener menos 1 a la 1, que va a dar menos 1. Cuando 1 vale 2, vamos a obtener menos 1 a la 2, que va a dar 1, y va a dar positivo. Y entonces observamos claramente que efectivo el término o el término enésimo está descrito por la siguiente expresión, menos 1 a la n, podemos poner aquí n más 1 entre 3 a la n. ¿Sí? Observe que, por ejemplo, cuando yo reemplazo a sub 1, obtenemos menos 1 a la 1 por 1 más 1 entre 3 a la 1. Menos 1 a la 1 da menos 1, 1 más 1 da 2 y 3 a la 1 da 3. Menos 1 por 2 da menos 2 tercios. Cuando vale 2, n vale 2, entonces tendremos menos 1 a la 2 por 2 más 1, 2 más 1 entre 3 a la 2. Observe que menos 1 a la 2 da 1, porque la potencia es par. 2 más 1 da 3 y 3 a la 2 da 9. Mire que en un principio aquí tenemos 3 novenos, que podríamos haber simplificado y dejarlo como un tercio. Pero pues aquí está el 3 novenos, no hay problema. Cuando vale 3, a sub 3, tenemos menos 1 a la 3 por 3 más 1 entre 3 a la 3. Observen, menos 1 a la 3, como la potencia es impar, el resultado va a ser negativo, entonces va a quedar menos 1. 3 más 1 da 4, entre 3 a la 3 es 27. 3 por 3 por 3. Esto va a ser menos 4 sobre 27. Y así sucesivamente, ¿no? A sub 4 será menos 1 a la 4 por 4 más 1 entre 3 a la 4. Entonces, menos 1 a la 4 da 1, porque la potencia es par. Sería 1, menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1. 4 más 1 da 5 y 3 a la 4 da 81. 3 por 3 por 3 por 3. Entonces aquí tenemos 581. Y así podemos saber, por ejemplo, quién es A sub 5. Miren que ya A sub 5 no lo tenemos listado, pero ya nosotros podemos saber quién es. Va a ser menos 1 a la 5 por 5 más 1 entre 3 a la 5. Entonces, menos 1 a la 5 da menos 1 por ser una potencia impar del negativo, va a quedar negativa. Aquí vamos a obtener un 6 y aquí vamos a obtener 3 a la 5, que sería 243. ¿Okay? O sea que en realidad tendríamos menos 6 sobre 243. Y así sucesivamente, ¿no? Podemos saber todos los términos de la sucesión. Llegamos al enésimo y ahí continuamos, ¿no? No hay problema por ello. Entonces,
aquí vemos, ¿no?, cómo encontrar el patrón, que en este caso tuvimos que verlo por partes, ¿no? Como entender primero cómo funciona lo de los signos que se van alternando, luego ver qué comportamiento tiene el numerador y qué comportamiento tiene el denominador. Entonces, ese es el término enésimo de la sucesión o término general, que no podemos escribir término general. ¿Sí? Entonces, debemos siempre debemos verificar. Siempre debemos verificar que nuestro término general sí se ajusta a la sucesión. ¿Okay? Porque a veces se puede plantear un término enésimo que solamente se ajusta a unos términos, pero a otros no. Siempre debemos verificar que se ajuste a todos. No puede quedar ni uno solo por fuera. Entonces, no es válido si alguno de los términos no se ajusta a la sucesión. Entonces, siempre debemos verificar que todos todos se puedan obtener a través del término enésimo. ¿Ok? Entonces, nuestro ejemplo C, vamos a ver que ya este es un poco distinto a los que veníamos haciendo el C. Observe que la sucesión es 0, 1, raíz de 2, raíz de 3, de ahí en adelante, ¿no? Entonces, bien, entonces miren que esta es un poco más compleja. En un principio tenemos a sub 1 vale 0, a sub 2 vale 1, a sub 3 vale 2, raíz de 2, a sub 4 vale raíz de 3, en adelante. Pero luego cuando nos damos cuenta, vemos que en realidad no está tan difícil. ¿Por qué? Porque a partir de 2, vemos que está raíz de 2, raíz de 3. Probablemente el siguiente término esté asociado a una raíz, o si el número tiene raíz exacta, puede ser un entero, así como en los primeros. Entonces, observe que podemos ver, mira, cuando n vale 1, tenemos 0. Cuando n vale 2, tenemos 1. Cuando n vale 3, tendríamos raíz de 2. Cuando n vale 4, tendríamos raíz de 3. Es decir, la forma en la que está asociado el término de la sucesión con el elemento de la sucesión es como que estuviéramos restando un 1 cada vez que reemplazamos n. Eso es una forma de entenderlo. Podríamos entenderlo de otra manera, pero eso es una forma de entenderlo si queremos empezar desde 1. Entonces, note que podemos obtener al 0 si tomamos a n igual 1 y le restamos 1, ¿cierto? Así obtenemos al 0. Cuando n vale 1, al restarle 1, vamos a tener 1 menos 1, 0. Incluso observe que cuando n vale 2, al restarle 1, vamos a obtener 1. Cuando n vale 3, al restarle 1, obtenemos 2. Cuando n vale 4, al restarle 1, obtenemos 3. Es decir, los números como tales pueden describirse con la expresión. Así que tenemos la expresión n-1. Pero esto solamente nos estaría dando 0, 1, 2, 3. ¿Cómo hacemos para que aparezca la raíz? Entonces, para la raíz, solamente debemos tomar raíz cuadrada de n-1. ¿Ok? Así que tenemos lo siguiente. Luego el término enésimo a sub n será raíz cuadrada de n menos 1. ¿Ok? O sea, esto vamos a ver. A sub n sería la raíz cuadrada de n menos 1. Pero observe lo siguiente. Aquí estamos partiendo desde n igual 1. ¿Sí?
Ahorita les voy a decir por qué es importante tener en cuenta de dónde estamos partiendo. Entonces observe, cuando a vale 1, tenemos raíz cuadrada de 1 menos 1, que es lo mismo que tener raíz cuadrada de 0, que da 0. Cuando a vale 2, tenemos raíz cuadrada de 2 menos 1, que da raíz de 1, que da 1. Cuando a vale 3, tenemos raíz cuadrada de 3 menos 1, que esto es igual a raíz de 2. Cuando a vale 4, tenemos raíz de 4 menos 1, que va a ser raíz de 3. Cuando a vale 5, vamos a tener raíz de 5 menos 1, que va a dar raíz de 4. Pero raíz de 4 existe como número entero, que es 2. Y así sucesivamente. Raíz de 6 será, a sub 6 será raíz de 6 menos 1, que será raíz de 5. Y así podemos saberlos todos, ¿no? Todos los que queramos de ahí. Entonces observe que eso pasa allí. Ahora, esta sucesión, ¿cierto? Note que la sucesión en realidad la estamos tomando como raíz de n menos 1, pero observe que estamos contando desde n igual 1 hasta el infinito. Esto lo digo porque observe que también se puede describir de la siguiente manera, como raíz cuadrada de n menos 1, pero contando desde n igual 3. A ver, perdón, aquí para que nos dé 0 tendría que ser menos 3, contando desde n igual 3 hasta el infinito. Es decir, podemos rodar o podemos adelantarnos al contador. No necesitamos empezar desde 1. Esta sucesión nos va a dar los mismos elementos que nos está dando esta sucesión. O sea, las dos sucesiones que en realidad tienen los mismos elementos, pero observe que el término enésimo es distinto, aunque sus elementos son los mismos, ¿sí? Observe que cuando n vale 3 tenemos raíz de 3 menos 3, que sería 0. Cuando n vale 4 tendríamos 4 menos 1, que daría 1. Cuando n vale 5 tendríamos 5 menos 3, daría raíz de 2. También se ajusta. Entonces, debemos tener siempre cuidado, ¿sí? Debemos tener cuidado porque cuando tenemos una sucesión que conocemos sus elementos, sus términos, pueden existir muchas expresiones, o sea, muchos términos generales que describan esa misma sucesión. Entonces, no siempre existe una única forma de representarla. Entonces, observe, por ejemplo, aquí cuando n va a, aquí incluso hay que empezar desde el primer término de la sucesión sería a sub 3, que sería raíz de 3 menos 3, que sería 0. A sub 4 sería raíz de 4 menos 1, que nos daría, perdón, 4 menos 3, que nos daría raíz de 1, que daría 1. A sub 5, raíz de 5 menos 3, que daría raíz de 2. A sub 6, quedaría 6 menos 3, que daría raíz de 3. Entonces observe que estamos obteniendo los mismos elementos de la sucesión, aunque estamos partiendo de otra descripción de la sucesión, ¿sí? Otra forma de describir el término general. Entonces, es algo con lo que hay que tener un poco de cuidado. No hay una única forma de describir los términos, los elementos de una sucesión a través del término enésimo. Podemos encontrar varias expresiones para ello. ¿Okay? Bueno, ahora ejercicios planteados, del ejemplo planteado, queda estudiar el D. El D es un poco extraño, observe en su comportamiento, 1 raíz de 3 entre 2, un medio, 0, y así sucesivamente. Pero ahora vamos a observar cómo lo podemos describir. Entonces, en conclusión aquí, nos quedamos con el hecho de que podemos describir la sucesión ya sea de esta manera, como raíz de n menos 1, contando
Es que en realidad observe que aquí tiene sentido lo que habíamos dicho, ¿no? Aquí tiene sentido especificar lo del contador. ¿Sí? Por ejemplo, este es un ejemplo claro de por qué esta notación también es válida. O sea, porque esta notación también nos da información. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a, a resolver el ejercicio, el ejemplo de cuya sucesión tiene el siguiente comportamiento. 1 raíz de 3 sobre 2, un medio, 0 y ahí sucesivamente. Entonces, está un poco difícil, ¿no? O sea, en un principio, ¿cómo lo vemos? El numerador, si lo vemos de esta manera, tenemos a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4. Y bueno, cuando n vale 1, obtendríamos 1. Cuando n vale 2, obtendríamos raíz de 3 sobre 2. Cuando n vale 3, tendríamos un medio. Y es como que no vemos un patrón. No vemos un patrón ¿qué pasa allí? Cuando n vale 3, tenemos un medio. Cuando n vale 4, vamos a obtener 0. Entonces, ¿cómo entendemos esa parte? ¿Cómo vamos a describir esa sucesión? Entonces, aquí nuevamente sucede lo que lo que habíamos planteado anteriormente, de que la sucesión puede ser descrita de varias formas. Entonces, cuando uno la observa por primera vez, ve que no existe como un patrón, ¿no? Que tiene, o sea, cómo paso de 1 a raíz de 3 sobre 2 y luego retrocedo a un medio y luego voy a 0. Y luego, pues, no, realmente no sabemos qué término sigue. ¿Sí? No sabemos qué término sigue. Eh, entonces, tenemos que hacer aquí uso un poco de el conocimiento del cálculo para ver qué se puede ajustar a estos valores. 1 raíz de 3, un medio, 0. Y podemos ver lo siguiente. Estos valores corresponden, ¿sí? Asociándolo a los valores que toma la función coseno o la función seno, de acuerdo a cómo la queramos definir, en el primer cuadrante, ¿sí? De acuerdo a cómo la definamos, podría ser seno o coseno. Entonces observe que coseno de 0, por ejemplo, vale 1. Ya aquí obtenemos lo siguiente, observe. ¿Cierto? Haciendo uso del cálculo, uso más bien de la trigonometría, sabemos que lo siguiente, miren, coseno de 0 vale 1, coseno de pi sextos vale raíz de 3 sobre 2, coseno eh, pi de pi tercios vale un medio, coseno de pi medios vale 0 y así sucesivamente. Entonces observe que en realidad la función coseno nos, nos permite obtener, ¿cierto? Nos permite obtener los elementos de la sucesión cuando reemplazamos por los ángulos adecuados. ¿Ok? Cuando reemplazamos por los ángulos adecuados. Es decir, para obtener el 1 necesitamos obtener un ángulo 0. Para obtener el raíz de 3 sobre 2 necesitamos obtener el ángulo pi sextos, pi tercios, pi medios. Entonces necesitamos ahora describir cómo asociar esos ángulos con los n, con los valores de n.
¿Ok? Entonces observe que podemos hacer lo siguiente. Note que debemos eh, describir los ángulos asociados a los valores de n. ¿Ok? Entonces mire lo siguiente. Como estamos empezando en 1, como estamos empezando con A sub 1, entonces para obtener un 0 deberíamos restar 1. Sería n menos 1. Y ahora para obtener los valores, ¿no? Para obtener pi sexto cuando n vale 2. Entonces, de cierta forma, pi debe estar, ¿no? Pi debe estar para que siempre exista. Por ejemplo, cuando n vale 2, para obtener a pi. Y observe que si dividimos entre 6, obtenemos la siguiente expresión. A sub n igual a n menos 1 por pi. O la siguiente forma. N menos 1. Así, n menos 1 sobre 6 por pi. ¿Sí? Pero esto nos va a dar ¿qué? Esto nos va a dar los ángulos. Pero, a ver, en realidad esta no es nuestra sucesión, ¿no? En realidad este no es el término enésimo, porque la sucesión tiene que ir asociada, tiene que ir relacionada con coseno, ¿no? Entonces, de momento esto nos va a dar los ángulos. Observe que si n vale 1, vamos a obtener 0 entre 6 por pi, que va a dar 0. Cuando n vale 2, vamos a obtener 1 entre 6 por pi, que va a dar pi sextos. Y observe que ya empezamos a obtenerlo, ¿no? Cuando n vale 3, vamos a obtener 2 entre 6 por pi, que va a dar, pues simplificando, va a dar pi tercios. Cuando n vale 4, observe que eh, vamos a obtener 4 menos 1 que da 3, ¿no? 3 entre 6 por pi, y si simplificamos vamos a tener pi medio. O sea que esta expresión nos va arrojando los ángulos que necesitamos, y para obtener los valores simplemente debemos tomar seno, calcular el valor de seno en esos ángulos. Así que el término enésimo entonces será coseno de la expresión, vamos a escribirla, n-1 sobre 6 por pi. ¿Sí? Y ya claramente, cada vez que reemplacemos, vamos a obtener los valores adecuados. Aquí esta sucesión la estamos describiendo para los n desde n igual 1 hasta infinito. ¿Okay? El asunto es que también podríamos describirla, ¿no? Vamos a escribirla como una observación aquí, aparte, ¿cierto? Note que la sucesión coseno de npi sobre 6 también describe esta sucesión, pero si partimos desde n igual 0 hasta el infinito. O sea, una sucesión también puede empezar desde 0. ¿Sí? Observe que si n vale 0, obtenemos automáticamente coseno de 0, que va a dar 1. Si n vale 1, obtenemos pi sexto. Si n vale 2, obtenemos pi tercios. Si n vale 3, obtenemos pi medios, y así sucesivamente. Entonces, esta también puede describir, ¿sí? Describe nuestra sucesión. Note que ese término también describe la sucesión. ¿Okay? Entonces, hemos encontrado dos expresiones distintas, ¿no? Contando desde 1 o contando desde 0. ¿Sí? Esta es para los n mayores o iguales. Esta es para los n mayores o iguales que 1. Lo podemos escribir por aquí, ¿no? Es para los n mayores o iguales que 1. Y esta de acá en realidad es para los n mayores o iguales que 0. Para los n
mayor o iguales que 0. ¿Ok? Entonces, es importante ver que se pueden describir, ¿no? Se pueden describir de varias formas. Ahora, podemos intentar hacer otro ejemplo. A ver si entendimos esta parte. Pero sí, pero creo que con esos ejemplos sería suficiente. Vamos a tratar de avanzar un poco más en la teoría. Ahora vamos a hablar de una sucesión importante, una sucesión de la siguiente manera. Vamos a hablar de la siguiente. Sucesiones recursivas. Una sucesiones definidas de forma recursiva. ¿Ok? ¿A qué nos vamos a referir con esto? A ver, cuando vamos a decir que una sucesión está definida de forma recursiva, es, nos vamos a referir a que, digamos, el término enésimo, en realidad los términos de la sucesión no tienen por qué describirse de manera explícita. ¿Sí? No tienen por qué describirse de manera explícita. ¿Okay? No tienen por qué, o sea, existe una dependencia entre los términos de la sucesión que no siempre nos van a permitir escribirla de manera explícita o eh, poder escribir término por término sin que haya una relación directa entre estos. O sea, siempre va a haber una dependencia de estos términos. Una sucesión, por ejemplo, la sucesión, podríamos decirla, que es la más famosa, ¿no? Entonces, de forma recursiva es la siguiente. Entonces, que es la sucesión de Fibonacci. Entonces, digamos la siguiente, ¿no? Entonces, la sucesión de Fibonacci se define de forma recursiva, de la siguiente manera. A ver, observemos que bueno, la sucesión de Fibonacci es famosa, ¿no? Famosa porque un principio aparece, ¿no? Para describir el comportamiento de el apareamiento de conejos, pero luego se puede observar que también modela otros fenómenos de la naturaleza, ¿no? Eh, la sucesión de Fibonacci es la siguiente, ¿ah? La sucesión cuyos términos son 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 y así sucesivamente, ¿no? Esa sería la sucesión. ¿Ok? Ahora, si nosotros queremos ver cuál es el término enésimo de la sucesión, ya vamos a ver lo que les acabo de decir, que se tiene que definir de manera recursiva, o sea, una dependencia entre los elementos. Es decir, observe que tenemos A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, A sub 6, bueno, y así sucesivamente. Pero observe que la sucesión empieza en 1, primer término, el segundo término también es 1, el tercer término es 2, el cuarto término es 3, el quinto término es 5, y entonces al principio no vemos, no se puede ver un patrón claro, ¿sí? No se puede ver un patrón claro.
Pongamos, por ejemplo, si nosotros decimos que A sub 1 es 1, A sub 2 es 1, observe que a partir de A sub 3, que notamos que es 2, pero observe que este 2 lo podemos ver como 1 más 1, es decir, como A sub 1 más A sub 2, ¿sí? O sea, hay una dependencia del tercer término de los dos términos anteriores. Note que A sub 4 es 3, pero 3 es lo mismo que tener 1 más 2, es decir, es lo mismo que tener A sub 2 más A sub 3. Pues ya vemos que el cuarto término tiene una dependencia de los dos anteriores. A sub 5, observe que es 5, pero 5 se puede descomponer como 2 más 3, que en realidad sería A sub 3 más A sub 4. A sub 6 es 8, que lo podemos escribir como 3 más 5, es decir, A sub 4 más A sub 5. A sub 7 es 13, pero lo podemos escribir como 5 más 8, que sería A sub 5 más A sub 6. Entonces vamos viendo que cada uno de los términos a partir del tercero se puede describir como la suma de los dos términos anteriores. O sea, ahí hay una dependencia directa entre los términos de la asociación y los términos anteriores. Así que no los podemos desligar, no hay forma de desligarlo. Y por tanto, entonces, ¿cierto? La sucesión se describe en general como, eh, como sigue. O sea, vamos a escribirla de la siguiente manera. A sub 1 vale 1, A sub 2 vale 1, que son los que están desligados en un principio, pero A sub n, observe A sub n más 2 es igual a A sub n más 1 más A sub n. ¿Sí? Es una forma de escribirla. Observe que, por ejemplo, cuando n vale, cuando n vale 1, el asunto es que como estamos contando, aquí hay que tener en cuenta algunas cosas. Aquí hay que tener en cuenta algunas cosas. Este término de aquí lo podemos llamar a sub 0, lo podríamos llamar a sub 0. Pero como los estamos enumerando así desde 1, entonces esta notación aquí debe cambiar para que tenga sentido. ¿Cómo va a cambiar? Solamente modificando la escritura del término décimo. A sub n no lo vamos a escribir como A sub n, sino que va a ser igual a A sub n menos A sub n menos 2 o A sub n, sí que es el más pequeño, más A sub n menos 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros estamos empezando a contar desde el primer y segundo término. O sea, el A sub n es obtenido como la suma de los dos primeros términos. Entonces, observe que, por ejemplo, ¿quién es A sub 3? Pues A sub 3 sería A sub 3 menos 2 más A sub 3 menos 1. Es decir, sería A sub 1 más A sub 2. ¿Sí? Así como está aquí. ¿Okay? Esa es la razón por la cual nosotros lo escribimos de esta manera. Pero aquí hay que especificar, para que tenga sentido esto que estamos escribiendo, hay que especificar que esto es para los n mayores o iguales que 3. O sea, no vale, no para cualquier valor de n. Observe que no tiene sentido que n sea 0 o que n sea 1 o que n sea 2. Si n es 0, 1 o 2,
Esto no tendría sentido, ¿no? Por la forma en la que los hemos enumerado. Sí, podríamos encontrarle sentido, podríamos encontrar otra forma de describirlo, sí, siempre y cuando hagamos otra enumeración acá. Entonces, para que esta expresión de aquí tenga sentido, pues debe ser a partir de 3. Pero aquí la sucesión no está, o sea, el término enésimo observe que describe a partir del tercero y los dos primeros no se pueden describir. De los dos primeros, este y este, de cierta forma se puede decir que son independientes, pero al momento de escribir la sucesión, entonces hay que escribirla toda en conjunto. Y a esto se le llama pues una sucesión o es una forma, es decir, una sucesión de manera recursiva, ¿sí? Cuando hay una dependencia de los términos de las sucesiones y que generalmente vamos a tener uno o varios términos independientes, pero que los términos de más adelante tienen una dependencia de esto y por lo tanto no se pueden desligar. ¿Ok? Entonces, esto es una forma. Esta es la sucesión de Fibonacci que se describe de forma recursiva de esta manera. ¿Sí? Esa sucesión que describe este comportamiento. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. El siguiente sería pues sumar los dos, sumar el 55 con 34, nos va a dar 89 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta es la forma de escribir la sucesión de Fibonacci, una manera recursiva. Entonces, para que se tenga en cuenta. Pues creo que con este ejemplo podríamos terminar la clase número 1, puesto que la clase número 2 vamos a hablar acerca de los límites de una sucesión, ¿no? Límites de una sucesión y entonces queremos que todo quede claro y que se entienda, entonces podemos dejar esta clase número 1 hasta aquí, hasta el ejemplo de la sucesión de Fibonacci.